Espérenme un segundito. Ahí está. Listo. Ahora. Muy bien. Entonces, Agustina del Popolo, Costarelli, Catalina Salguero, Villalba, Calderón, Peralta Calderón, Cardoso Ezequiel, Bataglia, Fuentes, Piña, Bayone, Marchesi, Martínez, Monteverdi, José de León, Elías, Montes, Cese, Colombarini, Marañón, De Blasis, Ramírez, Zapac, Luján, Comellas, Cerroni, Cabral, Day. Muy bien. Dale, dale, Genaro, entra y salí, no hay problema. Bueno, chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? ¿Todos bien? Todo bien, profe. Todo bien, buen día, profe. Buenísimo. Escúchenme, está en una clase particular, un poquito. Tenemos 3 visitantes que están terminando el estudio de psicología y 2 de ellos han sido egresados del colegio y están haciendo prácticas profesionales. Entonces nos van a analizar psicológicamente a todos nosotros. No. Quieren, bien, dentro de esas prácticas profesionales, uno de ellos es ver o visitar y ver cómo actúan o interactúan los alumnos con los profesores en una clase, ¿no? Pero los dejo a ellos. Por eso pórtense bien, digamos, primero porque está grabado, después porque ellos van a hacer un informe y traten de mostrarse y no se vayan. Bueno, igual es un gran grupo, es un lindo grupo, así que creo que no van a tener problemas. Yo los dejo a ellos porque que les expliquen un poquito y ya empezamos con la clase. No sé, Milagros, María Jesús, ¿alguna que quiere, o José, que quiera explicar alguno de los 3? Bueno, hola chicos. Bueno, nosotros estamos en 4º año, estudiamos psicología en la Universidad de Mendoza y tenemos que hacer una observación para una cátedra que se llama Psicología Educacional. Y bueno, la tarea que nosotros tenemos que hacer consiste en trabajar un tiempito con un colegio y desarrollar alguna actividad, algún proyecto, algo así, que sea útil para el colegio y que nos permita a nosotros también desarrollar las prácticas. Así es que, bueno, en ese marco estamos acá. Es observar la clase un rato como para conocerlos y ver más o menos la dinámica desde cerca y también escucharlos a ustedes, inquietudes, cosas que les parezca que haga falta en el colegio, cosas que necesiten, cosas que vean bien, cosas que vean mal, lo que sea que nos quieran decir, está buenísimo. Y bueno, un poquito eso. Después vamos a hacer una propuesta, pero inicialmente es eso, nada más, una observación. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, primero, si les parece, damos la clase y después dejamos a los chicos que den sus inquietudes sobre el tema del colegio y eso. ¿Les parece? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a la clase. La clase está grabada, así que van a tener, yo enseguida les voy a compartir el PowerPoint para ver la última unidad.
Eso los puede poner nerviosos o contentos. La última unidad es la unidad 14. Entonces, como hemos cumplido bien con lo que hemos propuesto, tanto al colegio como a la DG, vamos a terminar hoy día, digamos, o sea, dando la última clase. Vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo, ¿no? Hoy voy a dar la clase, el jueves que viene van a tener que presentar el práctico, ¿no? Yo les voy a dejar las oraciones y ustedes van a tener que hacer el práctico. Vamos a hacer un solo cambio, cosa de hacerlo más ágil. Les voy a presentar el práctico. Ya estuve, digamos, valga la redundancia, practicando, en modo de cuestionario. Entonces, para que se corrija solo. Entonces ya el jueves que viene lo tenemos súper corregido y lo podemos evaluar. El otro jueves, o sea, dentro de 2 jueves, tenemos el examen, el último examen, ¿no? El último examen. Así que para aquellos que han aprobado todo, es una gran alegría, porque ya termina. Y para los que no han aprobado todo, tienen la gran posibilidad de poder recuperar durante casi todo el mes de noviembre. Entonces está buenísimo. En este año, que ha sido bastante difícil con todo el tema de la pandemia y adaptarnos a esto, el poder llegar a fin de año, digamos, en cierto sentido sueltos y con muchas posibilidades de poder aprobar la materia, está buenísimo, ¿no? Eso por un lado. Después, bueno, está el hecho de que hayan copiado o no. Digamos, esas cosas que por la situación se dejan a la responsabilidad de cada uno. Digamos, yo puedo ver a ver si copiaron o no hasta cierto punto, ¿no? Yo no manejo los teléfonos de ustedes, los WhatsApp, eso ustedes lo saben. Entonces, por eso lo dejo a criterio y a responsabilidad de cada uno el hecho de que hayan o no aprendido la materia. Yo sé que la mayoría lo ha hecho, pero no todos. Entonces, eso también soy consciente. Entonces, por favor, a los que tengan que recuperar y a los que quieran profundizar en la materia, tienen todo el mes de noviembre para hacerlo. Entonces, digamos, estoy bastante contento con la mayoría de ustedes porque han trabajado bastante bien dentro de toda la situación que se ha presentado y la materia, que es griego, ¿no? Entonces, que no es difícil, no es fácil, quiero decir. Bueno, entonces vamos con la última unidad, que es muy fácil, tiene 3 puntos principales, prepárense para, digamos, para hacer el práctico, y se los voy a subir hoy día o mañana. Entonces lo van haciendo. Ahora les comparto el PowerPoint para ir viendo la unidad. Bueno, ¿lo ven ahí? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿vieron digamos, esto no es cultura, pero lo traje a colación, el santuario que ven al lado, en la esquina, vieron que dice unidad número 14, al lado hay un santuario. Es un santuario, es el santuario de Artemisa, ¿no? Artemisa es una de las diosas más veneradas en Turquía y especialmente en Grecia, ¿no? ¿Y por qué digo Turquía? Porque cuando San Pablo fue a
a evangelizar Éfesos, ¿sí? Éfeso era una ciudad gigantesca y que tiene salida al mar Mediterráneo, entonces al tener salida al mar Mediterráneo tenía mucho tráfico económico, entonces había muchísima gente. Y claro, la gente no solamente hacía la economía, ¿no? Sino que iba a visitar el templo de Artemisa. Y ahí, como en todo templo, eh, acá no tenemos mucho templo en Argentina, templos así de dioses, ¿no? Pero los templos, bueno, cuando yo les he hablado de China, hay un montón, digamos, ¿no? Cuando son pueblos así que tienen la idolatría, eh, hay un montón de templos, y ven la grandeza de este templo. Bueno, ¿a dónde voy? Cuando San Pablo fue a evangelizar a Éfeso, empezó a tener mucho éxito, ¿no? Y entonces casi lo matan ahí. ¿Por qué? Y porque cuando vos vas al templo de Artemisa, comprás los muñequitos, digamos. Comprás todos los muñequitos de Artemisa y los inciensos y todo con lo cual adoraban a la diosa, ¿no? Entonces, es más, la diosa de la pureza también, que no tenía mucho que ver con la vida de cada uno de los que iban ahí, para eso estaba más inclinada a Afrodita, pero bueno, Artemisa era muy adorada ahí en Éfeso. Entonces, San Pablo les quitó el negocio, en dos palabras, ¿no? Les quitó el negocio. ¿Y cómo les quitó el negocio? Porque la gente empezó a volcarse al cristianismo, a seguir a Jesús por la predicación de San Pablo, lo buscaban para matar. Y entonces se tuvo que ir de Éfeso y después se escribe la carta a los Efesios eh, para mantener la comunidad ahí en Éfeso, ¿no? La carta de Efesios es continuación de la carta a los Gálatas, es lo que hace a la doctrina. Bueno, eso es una introducción, digamos, una introducción de color para que sepan, ¿no? Bien la grandeza de lo que es el templo. Si lo googlean después, lo van a encontrar y se van a dar cuenta de que esto es un poquito de lo que es el templo, pero fíjense el tamaño de las personas y la grandeza de lo que era el templo de Artemisa. Bueno, esto es un dato de color como para empezar la unidad número 4 el número 14 con esta introducción cultural. De más está decir que San Pablo tuvo mucho éxito, ¿no? en todo lo que es Turquía. Por eso, si alguna vez tenemos bastante, o sea, dinero para hacer un viaje, es muy lindo y muy apasionante, no solo el ir a Tierra Santa, sino hacer todo la trayectoria que hizo San Pablo, ¿no? Desde Antioquía, que es donde fundó la iglesia, hasta Grecia, ¿no? Y ir y volver por los lugares donde él estuvo en los viajes. Entonces, digo, es súper interesante. Bueno, vamos a la unidad número 14. Vamos a ver tres cosas básicas, digamos. El modo optativo que nos faltaba, lo vimos el año pasado, lo vieron el año pasado con el verbo ser, ahora lo vamos a ver con el verbo lío, ¿no? Después vamos a seguir viendo los sustantivos de la tercera declinación, ¿sí? Estos son particulares, son terminados en iota e y, y después los pronombres posesivos, que son muy fáciles porque se declinan igual que hagios, o sea, como los adjetivos hagios y ágathos. Ahora vamos directamente al tema. Vamos al
al optativo, el significado del presente del optativo de la voz activa. La clase o la unidad anterior vimos el subjuntivo. El subjuntivo es muy parecido al optativo, nada más que el optativo se presenta en verbos de deseo, ¿no? De deseo. Y se declina, perdón, se conjuga como un verbo de deseo. Entonces, muchas veces se confunde con lo que nosotros tenemos en el español con el potencial, ¿no? Desearía, ¿no? Jugaría, tendría, pero apuntando a tengo ganas de hacer esto, o quiero hacer esto, ¿ok? Entonces, ese es el modo optativo. Se usa poco en el Nuevo Testamento, pero es importante tenerlo, ¿no? El tema del presente, entonces, expresa cómo el subjuntivo y la mayoría de los verbos que hemos visto este año de el modo indicativo no termina, es una acción que no termina, ¿eh? Jugaría, pero ¿cuándo? Y bueno, cuando se presente la posibilidad. Todavía no está, no sé cuándo va a estar, o sea, no termina el verbo. Y después, la acción aparece como continuada, repetida o habitual, ¿no? Repetida o habitual. O bien, como descriptiva de la acción designada por el significado del verbo. Bueno, eso es lo más fácil, digamos. O sea, yo jugaría al fútbol, pero estoy regordo, ¿no? Es un deseo. ¿Y cuándo jugaría? Y lo haría todos los días. Lo haría todos los días. Es habitual, ¿no? Entonces, es un deseo. Todavía no se cumple. Tengo que adelgazar y para eso lo hago. Bueno, fíjense cómo se conjuga el optativo presente activo del verbo lío. Ustedes saben que el lío es desatar, ¿no? Ya lo hemos visto un montón de veces. Y tiene una conjugación especial, pero es parecida a las otras, nada más que agrega el omicron y iota, ¿no? Hoy. Dioimi, diois, dioi, dioimen, dioite, dioien, ¿no? Yo le puse desataría, ¿no? Desatarías, desatarías, desataríamos, desataríais, desatarían, ¿sí? Pero acuérdense que es un deseo, ¿no? No por una imposibilidad, puede haber una imposibilidad, pero prima el deseo. Tengo muchas ganas de desatar ese regalo que me han traído, ¿no? Para ver qué hay adentro, algo así. Entonces, es muy parecido al potencial, pero hace énfasis en el deseo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Lo tienen que Profe. estudiar? Sí, dime. No, profe. ¿El optativo se usa más que nada para una acción que uno desea hacer en el futuro o puede ser presente también? Por ejemplo, Pues, como te dijo está recién. buenísima la pregunta. Puede ser presente. Puede ser presente. O sea, como no tiene un punto determinado, ¿sí? Como el perfecto, puede ser presente. Pero siempre tiene una continuidad. ¿Entendés? Tiene una continuidad. Claro. Ok. Que desearía comerme un asado, digamos, ¿no? ¿Cuándo? Y cuando sea. Y lo repetirías. Perfecto. Y sí. ¿Ok? Entonces, una vez que vos lo cumpliste, el tema, me comí un asado, ya se transforma no en optativo, no en aoristo, ¿sí? Sino en un perfecto, digamos. En un punto. Perfecto, profe. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
No, profe, Bien, yo no por ahora. vamos a la otra. Los sustantivos, ¿no? Estas dos palabras, polis, ya creo que saben la definición, alguna vez la vieron. Polis y ciudad, ¿no? Y ichthus. Ichthus es pez, ¿no? Los cristianos en los primeros tiempos usaban el signo del ichthus, ¿no? Porque ichthus incluye a Jesucristo, ¿no? Jesús Christus, ¿no? Theos Chius, o sea, Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, para que no los identificaran, porque al principio podrían haber puesto el signo de la cruz, porque Cristo murió en la cruz, pero así los romanos o los judíos los podían identificar y los podían matar a los cristianos. Entonces usaban el signo del pez, porque sabían que en griego el significado o las desinencias hacían referencia a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, es otra nota de color, ¿no? Pero es importante, el pez, ¿no? En la multiplicación de los panes, la doble multiplicación de los panes de Marcos, ¿sí? Si alguno está interesado, ahora en la revista en la revista de FAST, publiqué un artículo sobre la doble multiplicación de los panes en Marcos. Y ahí van a ver el tema de los peces y los panes y la relación con la Eucaristía. Es súper interesante porque Marcos en la segunda multiplicación de los panes usa palabras griegas, ¿sí? Palabras griegas que también se usan en la última cena, cuando Jesucristo convierte el pan en su cuerpo. Entonces, es súper interesante. Ahora, cuando salga la revista, se los paso el artículo. Bueno, entonces, digo, en el Nuevo Testamento se usa bastante esta, y polis es muy antigua, la palabra, desde el tiempo de Aristóteles la usa, también Platón, y entonces también es una palabra importante para digamos, los tiempos griegos. Fíjense, es muy fácil, pero es otro tema a estudiar, a memorizar dentro de la tercera declinación, que es tan larga en los sustantivos. Sí, en los sustantivos. O sea, fíjense el primero, de polis, ¿no? Fíjense la iota que tienen acá. ¿Sí? Y acá lo sigue una sigma. ¿Sí? Fíjense, un grupo grande de sustantivos de la tercera declinación, grande, o sea, hay muchos sustantivos que siguen esto, tiene una raíz finalizada en iota. La raíz es poli, ¿sí? Y se le agrega la sigma. Entonces, esta iota cambia a épsilon ante las desinencias que comienzan con una vocal. Esta no comienza con una vocal, sino con una sigma, y entonces no cambia, queda en iota. Ahora lo vamos a ver en la declinación. Ante la desinencia que comienza con una vocal. Y en el dativo plural, poli, ciudad. La segunda es un grupo más reducido de sustantivos, tiene el tema o la raíz en y. Entonces, esta y, ¿sí? Permanece, no cambia, sea una consonante o sea una vocal de la desinencia. Esa no cambia. Esta sí cambia a épsilon, pero esta no cambia. Vamos directamente a las declinaciones. Vamos a polis. Bueno, polis, poli, el vocativo no tiene nada ahí, entonces permanece la iota, pero fíjense en el genitivo. Poleos, ¿no? Tendría que ser poli y omicron, pero es una vocal. Al ser una vocal,
la iota cambia en épsilon, ¿no? Entonces, es poleos, no políos. ¿No? Después, el dativo, igual, tiene como terminación la iota, entonces no podemos decir cacofónico, digamos, decir polí, ¿no? Entonces, la iota cambia en épsilon otra vez, polei. Y después la última es polín porque el acusativo termina en la ni, entonces se mantiene la iota. ¿No? Lo mismo va a pasar acá, en el plural. Esta es iota e sigma, entonces la iota del tema cambia en épsilon, en épsilon, en épsilon, esta es toda cambia. Entonces, ¿cómo lo leemos? Para memorizarlo, polis, poleos, polei, polín, poleis, poleis, poleon, polesi, poleis. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre esta? ¿Está claro? Yo no, profe. ¿Se entiende? Disculpe, profe. Sí, Y también algunos adjetivos pueden tener, o sea, esta declinación en tercera declinación, como por ejemplo, polis, que termina en, perdón, en y sigma. Puede, como decir de alguna manera, entrar en segundo grupo de Hixus. Sí, la mayoría de los adjetivos, se declinan por el hecho de ser adjetivo en primera y segunda declinación. Porque primera y segunda declinación. Pero en algunos casos, de algunos adjetivos, sí se declinan como en tercera declinación. Tienen que seguir al sustantivo. Claro, claro. Disculpe, profe. Sí, En el decimos. dativo plural, ¿por qué cambia a epsilon si hay delante una sigma? Fíjate, metete en la cabeza algo que no está escrito acá y así lo vas a poder identificar. El tema es poli. Ese es el tema. ¿Sí? Ahora, si la palabra que le sigue en la desinencia es una consonante, este tema no cambia. Si la palabra que le sigue es, en la desinencia, es una vocal, este cambia en eta, en el tema. Fíjate, ¿cuál es la desinencia del nominativo? S. ¿Sí? Entonces, el tema tiene que cambiar, no tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque esta es una consonante. Pero fíjate el genitivo. ¿Cuál es la desinencia del genitivo? Os. ¿Sí? Omega sigma. ¿Ok? Ahora, entonces, el tema que debía ser poli, le sigue una vocal. Entonces, la iota se transforma en épsilon. Pero, profe, en el dativo plural hay una sigma. Sería en polesi. Sí, eso lo que dije, fíjate. Me olvidé de tal. En el dativo plural sigue la regla de que cambia. Es una excepción. Como las 850.000 y pico excepciones del griego. En este sustantivo es la única excepción, profe, es el Es la única dativo excepción. plural, ¿no? El dativo plural es la única excepción. Es la única excepción. Los demás cambian de acuerdo a la regla. Por eso yo, ¿se acuerdan que yo les dije el primer día de clase? ¿Cómo estudiar griego de la mejor manera? De memoria. ¿Por qué? Por estas, irregularidades. Las irregularidades, yo tuve un profesor en Roma que lo primero que nos dijo cuando entró, miren, si ustedes quieren estudiar bien el griego, estudien de memoria. Y lo teníamos que hacer porque el examen fue traducir un capítulo entero de la carta de los Efesios, ¿no? Entonces, si lo hacías por regla, claro, con todas las excepciones,
te morías. Entonces, también era difícil estudiarlo de memoria, pero bueno, eh, era más fácil eso. Y realmente me ayudó mucho, y por eso se los dije el primer día, métanle memoria al griego. Sin duda que hace falta estudiar todas estas reglas porque me ayudan a hacerlo regla técnica y entonces también puedo memorizar y saber si está en plural o en singular. Cuando ustedes, si alguno se va a dedicar a estudiar griego, se van a dar cuenta que con el tiempo, cuando agarren la Sagrada Escritura, ahí nomás les va a saltar si está en plural o en singular, si está en genitivo o no, ya, porque ya tienen la gimnasia, digamos. Pero, vuelvo a repetir, les conviene la memoria, sobre todo, y ahora que ustedes son jóvenes, para cualquier idioma es importante el tema de la memoria primero, ¿no? Cuando estudié chino, claro, el chino no tiene tantas reglas, ¿sí? Es muy básico, pero la cantidad de palabras que te dan para estudiar, tenía clases todos los días, y tenías que estudiar fácil 100 palabras. Entonces, era mucho, ¿no? Entonces, si vos te ponías a memorizar las reglas, al final no llegabas. Entonces, digo, les recomiendo usar la memoria. Pero está buena las preguntas que hacen, porque sin duda que les va fijando todo el tema de sintáctica, que no vamos a tener tiempo de ver la sintaxis acá en el colegio porque no tenemos tantas horas de griego, pero los que se dediquen en la universidad o más adelante al tema de lenguas, es muy lindo ver todo el tema de sintaxis, porque es un idioma muy bonito, ¿no? De hecho, está, como les decía, está hecho para cantar, ¿no? Para cantarlo, por eso tiene tantos acentos, ¿no? Bueno, está claro entonces lo de la iota, ¿sí? La única excepción es el dativo, ¿sí? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué el vocativo singular no tiene desinencia o la desinencia es y entonces queda igual? Ok, es buena. La desinencia no es que no tiene, sino que, bueno, en definitiva la desinencia es no tenerla, digamos. En algunos, esa es otra excepción, en algunos sigue al nominativo, ¿sí? Como logos. No, logos no, logos es logos, logué. En algunos sigue al nominativo, pero en otros solamente mantiene la raíz. La raíz. ¿Por qué? No lo sé. O sea, tampoco hay reglas sobre eso. Tampoco hay reglas. Generalmente lleva épsilon, generalmente. Pero a veces, como este caso de poli, es solamente iota. Lo vamos a ver el vocativo más adelante, ahora al final de la clase. O sea, en definitiva, no sé. O sea, no hay una regla. No es que no lo estudie, sino que es fortuito, digamos. ¿Entiendes? Sí, gracias. Buenísimo. En esta no hay ninguna dificultad. Ichthyos. Bueno, fíjate, ¿ves? ¿Por qué no lleva la sigma? No lo sé. O sea, sigue la misma regla que poli. Ahora, fíjense, en esta no hay ningún cambio. ¿Cuál es la raíz? Ixi. ¿Sí? Ahora, no cambia a eta o omicron o lo que sea. Se mantiene. En todas. ¿Sí? Entonces, esto es fácil de aprender. Pero son menos estos sustantivos. Son más los de polis. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No. Bueno, buenísimo. Vamos a ver los pronombres posesivos.
¿Se acuerdan? Bueno, los pronombres posesivos es mío, ¿no? O de ellos, o suyos, ¿no? Así se traduce. Es muy fácil. ¿Y cómo se declina? Esto es como hagios, hagia, hagion, con alfa pura. ¿Se acuerdan los alfa pura? ¿Sí? Sí. Bueno. Y o como ágathos, que es eta pura. O sea, estos pronombres se declinan como hagios o como ágathos. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? Porque cuando vean el diccionario, les van a figurar estos como ágathos o como hagios. O sea, se van a dar cuenta porque el femenino está en alfa pura o porque el femenino está en eta pura. Los otros dos es el neutro de la segunda declinación y el sustantivo de la segunda declinación. En hagios es igual, exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Porque los plurales son todos iguales. Entonces, lo único que cambia es el singular del femenino, que puede ser en alfa pura o puede ser en eta pura. ¿Sí? ¿Se acuerdan el alfa pura? As, a, con iota suscripta, an. ¿Sí? Y y el eta pura es con iota suscripta en, el acusativo. Bueno. Lo otro es el sustantivo es os, u, o con omicron y iota suscripta, on, y el neutro es on, u, o, on. Digo, eso lo saben porque los adjetivos los manejan bien. Bueno, entonces, fíjense, acá hay unos ejemplos, dos ejemplos. Entonces, la primera persona es hemos, o sea, mío, ¿no? Mío si soy varón, en el caso mío, M si es mujer, hemón si es una cosa, o sí, es un neutro. Después suyo, ¿sí? En singular, si es varón, si es mujer, si es neutro, y en el caso plural, ¿sí? Igual, si son varones, si son mujeres, y son neutros, ¿no? Si son varones, mujeres y neutros, ¿no? De nosotros o de ellos, ¿no? O vuestros. Ya. Fíjense el ejemplo. Acá hay un ejemplo en singular y un ejemplo en plural. Eblepe, ¿se acuerdan de eblepe? Acá está en español, digamos, pero eblepe ¿en qué está? En pretérito imperfecto. Pretérito. Pretérito imperfecto ¿de qué persona? En segunda del plural. Tercera persona. Tercera persona. Segunda del plural. Singular. Bueno, es el singular, sí. Entonces, ¿de qué verbo? Blepo. ¿Qué significa? Ver. ¿Ok? Entonces, eblepe, veía. ¿Qué cosa? Trapeza. ¿Se acuerdan trapeza? Sí, mesa. Sí, la mesa. ¿En qué está? Está en Acusativo. Acusativo, singular o plural. singular. Singular, ok. Bueno, entonces fíjense que el adjetivo, ¿sí? Perdón, el pronombre sigue al sustantivo. O sea, este está en acusativo, este también está en acusativo. ¿Sí? Ok. ¿Qué meterán? Entonces, este es nuestra, de nosotros, o sea, posesivo, ¿no? Es mía, no me la quites, ¿no? Como los niños, ¿no? O sea, veía nuestra mesa, ¿ok? ¿Hay alguna particularidad acá que pueden distinguir? Que no les dije.
Fíjense, veía nuestra mesa. El artículo. El artículo. ¿El artículo en qué, cómo está declinado? En genitivo singular. Sí, pero ¿en qué? Fíjate, Acusativo. En ETA. Con la ETA. eta pura. Y este es alfa pura. O sea, eso se mantiene. ¿Por qué? Porque el artículo se declina como eta pura. Siempre, siempre es así. Ahora, este es como un alfa. ¿Ok? Entonces, es fácil. Veía nuestra casa. Nuestra. ¿Qué meterán? ¿Qué meterán? ¿Ven? No giméteros. Gemétera. ¿No? Esto se tienen que acordar esto, que cuando es nosotros, empieza con eta. Cuando es vosotros, o de ellos, o suyos, es you, y. ¿Ok? Bueno, vamos al plural. Eblepe, perdón. Sí, eblepe, tas, gemeras, no, perdón. Este no era el plural. Bueno, nada. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo decimos en el plural la primera persona y la segunda persona? ¿Cómo? ¿Cómo distinguimos la primera persona de la segunda persona en el plural si son iguales? No entiendo. La primera son distintas. Ah, bien, sí, no había visto mal. Perdón. Uno empieza Ahí. con eta y el otro Sí, con sí. y. Leí mal. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense, ¿qué cambia acá? ¿Qué cambia acá? ¿En qué está? Las dos traducciones son iguales, ¿sí? Pero ¿qué cambia? ¿En qué está acá? Tas, geméteros. Trata de pensar. Acusativo plural. Está en plural. Está en acusativo plural. Acusativo plural. Igual que mesa, ¿sí? Entonces, yo lo puedo poner, ¿esta en qué está? En Acusativo singular. singular. Entonces, ¿en qué cambia? Esta está en singular y esta está en plural. Listo. Ya está. ¿No? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Es fácil. Ninguna, profe. Bueno, Profe, ya. o sea que se puede usar en singular y en plural, digamos. O sea, el gemétera, porque en el singular, o sea, depende, como que no entiendo. Ah, no, o sea, Claro, lo que pasa gemétera, esta está en o sea, singular. como que está en plural, pero lo puedes usar en singular y en plural. Claro, claro. Es nuestra y Veía, nuestra. claro, lo que pasa es que la mesa o es mía o es de varios, pero el que está viendo las mesas o la mesa soy yo solo. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí, O sea, sí, la sí. mesa es una, el que ve es uno, pero la posesión de la mesa pertenece o a mí o a varios. ¿Sí? La mesa o es mía o es de mi familia, por ejemplo. Pero sigue siendo una mesa y el que está viendo sigue siendo una sola persona. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Sí, entiendo. Bueno, entonces vamos al vocabulario. El vocabulario es muy fácil. Solamente tienen que memorizar el pros, que se usa muchísimo en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? Rige genitivo, dativo y acusativo, ¿no? Por eso hay que memorizarlo, porque a veces se usa como genitivo, a veces como dativo, como acusativo. Se usa mucho, mucho. Entonces, con genitivo, ¿sí? Es por. Con dativo es cerca. Ven que es distinto, ¿no? Y espacial, temporal y espacial. Con acusativo es hacia, con, cerca, contra. Este es el que más se usa. Por, con finalidad.
En el Nuevo Testamento, el uso de pros se limita, con pocas excepciones, al acusativo. Es el que más se usa en el acusativo. Lo van a encontrar un montón de veces. Está cerca de, está cerca del río, está cerca del mar de Galilea. Bueno, las otras sustantivos, la mayoría son sustantivos los que ponen acá, ¿sí? Resurrección, anástasis, siempre se usa para levantar algo, que va para arriba, ¿no? Y entonces, anástasis, la anástasis es la resurrección del Señor. Gnosis, este es muy usado y es muy importante esta palabra. ¿Por qué? Porque la usan mucho también los gnósticos. Gnosis, la van a ver mucho ahora, no relacionado con la religión, pero sí con las personas que son gnósticas o agnósticas. La gnosis, el conocimiento, la ciencia, se usa un montón ahora, en muchos casos mal usada. ¿Sí? En este caso de la Sagrada Escritura es el conocimiento de Dios, por ejemplo, el conocimiento de Jesucristo como Mesías en ese caso. Después súplica, deesis, ¿sí? Hasta el genitivo al lado, ¿no? Como hemos visto. Fíjense, dinamis. Esta palabra es muy usada por Lucas. Lucas la reemplaza por gracia, porque Lucas le habla mucho a los gentiles, no a los judíos, y entonces les tiene que decir que la gracia de Dios le da la fuerza para poder caminar, la potencia, el poder, ¿no? Entonces, en Lucas está muy identificado con nosotros, porque la mayoría de nosotros no somos judíos, y entonces el hecho de concebir la gracia como un poder, como una potencia, a nosotros nos gratifica, ¿no? Y valga la redundancia, nos da la fuerza para seguir caminando, ¿no? La gracia de Dios. Lucas lo usa muchísimo, dinamis. Bueno, y la otra es lipsis, o lipseos. Este sufrimiento puede ser un sufrimiento corporal también, ¿no? Como el de Cristo. Lipsis, ¿no? Como el de Cristo cuando sufrió en la cruz. Bueno, después crisis, criseo, este se usa también mucho, el juicio. Paraclesis también, la consolación, el consuelo, el consolador, que es el Espíritu Santo. Alguna vez apareció, pistis, pisteos, es fe, fidelidad. Más se usa como fiel, como fiel. Y después polis, que es la ciudad. Seguimos con los sustantivos. Isgios, fíjense, no se lo confundan con isfios, istis. Este es fuerza, vigor, y este es pez, ¿no? Lo único que cambian es la ji, acá, la sigma y la ji, y acá la ji y la teta. Bueno. Y después tenemos esfíos, flanco, lomo, riñón. Esto es para cargar nuestros pecados. O sea, Jesucristo cargó sobre su flanco, sobre su lomo, y entonces usa esa palabra. Osfis. Y después stagis, que es la espiga. La espiga. Bueno, vamos al final. Termina. Esto ya lo vimos. Mío, nuestro, tuyo, vuestro. Después Christos, Christu, ¿sí? Y después men. Esta palabra es importante, es muy importante, la van a ver en las traducciones. Presten atención a esto. Men siempre va acompañado, la mayoría de las veces va acompañada de. Esta palabra indica contraste o énfasis,
y con frecuencia no se la traduce. Es utilizada habitualmente en combinación con otra conjunción, por ejemplo, men de. Por una parte, por otra. Por una parte, yo soy cristiano. Por otra parte, soy profesor, ¿no? O men alá, en verdad, pero. Esto lo van a ver un montón. Entonces, traten de recordarlo, porque en las traducciones les va a aparecer men de, por una parte o por otra, o en verdad, pero. Bueno, llegamos al final. El final de la última clase. Los voy a dejar de compartir, así nos vemos. Esperen un poquito. Ahí está. Bueno. Muy bien, chicos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, como les decía, esta es la última unidad. No lloren, más bien canten de alegría. Vamos a ver, el jueves que viene, digamos, la traducción que les voy a mandar en estos días de las oraciones para traducir, y después el examen, que va a ser el final, ¿no? Entonces, repasen todas las unidades. Todas las unidades. ¿Sí? Y ya con eso vamos terminando. Ok, muchas gracias, profe. Los que aprobaron todo ya van a quedar relativamente libres. Si quieren podemos seguir traduciendo marcos, como lo hemos hecho, ¿ah? Lo vamos viendo para que tengan y ir profundizando un poquito más de griego hasta fin de año. Listo, bueno. No sé si ahora les dejo unos minutos a los chicos para que a Milagros, María Jesús, José. ¿Cuántas notas? Me preguntan cuántas notas debemos tener en el GEM. 4, y ya la superamos. Con esta vamos a tener 4, 5, 6. 6. Así que nos hemos portado bien, digamos. hemos hecho todo bien. Así que, bueno, díganme, a ver, bueno, les doy la palabra a Milagros, José, María Jesús. Bueno, chicos, ¿cómo andan? No sé si se escucha bien ahí. Sí, dale. Perfecto. Bueno, un poco ahí como contó al principio María Jesús, mi compañera, estamos desarrollando las prácticas de la facultad, porque gracias a Dios ya estamos más cerca de recibirnos que cuando empezamos. Así que nada, un poco esta primera idea era acercarnos, conocerlos un poco, a pesar de que, bueno, la Mili y yo nos conocemos bastante porque son todos hermanos de amigos nuestros, etcétera. Queríamos ver cómo estaban trabajando este año tan particular, que ha sido para todos, tanto para los profesores como para ustedes, y que hemos tenido que desarrollar clases a través de medios a los cuales no estábamos acostumbrados. Así que un poco la idea de esta práctica que estamos haciendo nosotros es ver, bueno, cómo se ha trabajado a lo largo del año, qué resultados ha tenido, y también ayudarlos un poco a ustedes. La otra parte del proyecto es ayudarlos un poco a ustedes a pensar ya sobre el futuro un poco, que es bastante incierto hoy por hoy, pero bueno, que vayan empezando a pensar cómo se ven después de quinto, que ya es el último año, y cómo piensan seguir en su formación, ya sea universitaria, etc. Entonces, un poco la idea de este taller es esto. Nos queríamos acercar ya a la clase, ver cómo está funcionando. Ya más adelante le vamos a ir pasando algunas actividades o dinámicas que hemos pensado. Vamos a tratar de que sean breves porque nosotros también somos estudiantes como ustedes y entendemos que a esta altura del año ha sido un año sumamente agotador y cansador.
y ya no tenemos muchas ganas de seguirnos viendo a través de pantallas ni con muchas tareas. Pero bueno, le vamos a pasar un formulario cortito, un formulario de autoconocimiento tanto para ustedes como para nosotros, y ya más adelante después, bueno, le vamos a seguir contando cómo vamos a seguir con algunas dinámicas. Probablemente tengamos una charla del padre Juan Pablo, que ustedes lo conocen mucho, acerca un poco de todo este tema de la vocación, para que ya empiecen a pensar un poco en su futuro profesional, sin asustarse, no es nada de otro mundo. Yo recién escuchaba la clase de griego y me sorprende lo rápido que ha pasado el tiempo. O sea, ayer estaba en 5º año y yo ya estoy casi terminando la facultad, así que no es nada del otro mundo, pasa rápido. Así que bueno, es un poco esa la idea del taller. No sé si mis compañeras quieren aportar algo más. Bueno, y también esto de que estaría bueno que bueno, que alguien sea la delegada del curso para comunicarnos con ella. Así que levante la mano quién es la más responsable. La Merce. Hay varias. Varias y varios. La Merce. La Merce. No, la AU quería ser. La AU del Popolo, Lili. Sí, la AU, la Merce, la Katy. Hola. Bueno, no sé, decían ustedes. Es como para tener un contacto más directo con Yo voto ustedes. por el negro. La AUS. Bueno, la AUS, quedamos con la AUS. Dale. Bueno, le vamos a pasar a la AUS entonces, por medio de mail o WhatsApp, no sabemos, un formulario para justamente tener como un acercamiento mayor a ustedes y para que nos digan más o menos las inquietudes sobre este año, cómo están viviendo esta etapa del año, etcétera. Así que para empezar sería eso, pero bueno, no queremos agotarlos ni que sea tan extenso, así que sería más o menos lo que dijo el José. Bueno, bueno, sobre el tema de lo que decía María Jesús, de cómo se han sentido y eso va a ser más adelante, ¿no? Sí, tal vez dentro de las dinámicas que vayamos haciendo lo vamos tal vez explorando. Por ahí nos parece mejor empezar con el formulario para que sea cortito, que cada uno se vaya como metiendo en tema y después vamos a ir viendo qué dinámicas hacemos para que esté bueno para los chicos y también para nosotros. Y que como decía José, que no sea tan pesado ni hacer una tarea ni cosas así que ya a esta altura del año estamos todos cansados. Y pero que a su vez sea fructífero, que sirva y que les quede. Así que bueno, esa es un poco la idea. Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No. No. Bueno, listo. Sobre el tema de la materia en concreto, está claro lo del tema, o sea, lo que vamos a hacer últimamente, sobre todo aquellos que no han aprobado todo, por favor pónganse las pilas en este mes para no ir a diciembre, ¿no? Tienen la super posibilidad de poder terminar antes, digamos. Entonces, digo, para que quede todo en claro. ¿Alguna pregunta sobre ese tema? Yo tengo una duda, profe. O sea, la clase que viene tendríamos que, bueno, entregar el trabajo práctico. Sí. Y la próxima clase es la evaluación de todos los temas del segundo cuatrimestre, ¿no? Sí, sobre todo la unidad 14. Pero puede haber, y no va a haber teoría, es todo traducción. Genial. Otra duda, profe. Después de que rindamos la unidad 14, ya no vamos a tener más notas y va a ser mucho más liviano todo hasta que terminemos. Sí, mi idea es, si quieren, digamos, o sea, va a ser súper liviano. Lo que podemos seguir haciendo, sin nota, sin nada, porque ya sería la última, es seguir traduciendo marcos, ¿no? Seguir traduciendo marcos, así, digamos, aumentan en agilidad en el tema de traducción y sobre todo seguimos traduciendo las palabras de Cristo, ¿no?
o cómo fue con la lengua que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Que ya lo empezamos a hacer, pero lo podemos seguir haciendo con aquellos que, sin la fuerza de entregar un trabajo ni nada, no, vamos a tener solamente ese momento de clase virtual para seguir traduciendo la Sagrada Escritura, nada más. Buenísimo. Y profe, o sea, ¿esto tendría nota? ¿Tendría algún tipo de influencia en el promedio o algo así? O sea, ¿tiene nota o estas traducciones de Marcos? Podría ser, no negativas, o sea, no hay una exigencia. Claro, buenísimo. Pero sí positiva, digamos, o sea, si hay gente que quiere traducir y todo eso, sí, le puedo, por el tema de dedicarse a la Sagrada Escritura, de traducir y todo eso, sí les pondría un 10, digamos. Claro. Ya, les va a servir para la bandera. Bueno, espero. ¿Están conformes con las clases que hemos tenido dentro de todo? ¿Sí? Muy conformes, profe. Sí, profe, excelente. Buenísimo, estuvieron. Sí, profe. Sí, profe, bien. Bueno, me hubiera gustado estar con ustedes porque a mí me gusta mucho verlos y verles las caras para saber si entendieron o no, digamos, ¿no? Y si quieren crecer y darles más material a aquellos que son más rápidos, porque yo estoy convencido que algunos son más rápidos, otros un poquito más lentos, y entonces puedo hacer eso. Pero en la parte virtual no se puede, ¿eh? Pero tienen un hermoso curso. Lo que siempre les digo, se los dije a quinto año, no bajen el nivel. Eso es importante. Digo porque los chicos de psicología se lo van a decir, el mundo que se van a encontrar les va a tender a bajar el nivel, ¿no? Por otro lado está el tema de la fe y todo eso, pero el nivel con que estudian, con que se desarrollan, con que profundizan, es muy importante, ¿no? Digo porque yo soy profesor de universidad y profesor de terciario y algunos trabajos dan mucho que desear, ¿no? Son inferiores a trabajos de secundaria. Entonces, sigan con ese nivel. Ustedes han mostrado mucho interés y al menos muchos de ustedes, entonces nada, no quiero entretenerlos más. Estoy muy contento con ustedes, ¿eh? Realmente lo disfruté como siempre y seguimos en contacto. Nos vemos el próximo jueves, ¿ok? Y ya después para el final. Ok. Gracias por todo, profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, Milagro, José, María Jesús. Gracias, profe. Aquí están las puertas Nos vemos, abiertas. profe. Muchos abrazos, profe. Gracias, profe. Chao, chicos, muchas gracias. Chao, profe, muchas Chao, gracias. Chao, profe. Adiós. Buen fin de semana. Que descansen. Buen fin de. Muchas gracias, profe. Nos vemos.